Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Cómo dice el versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Como ustedes se dan cuenta, hermanos, este versículo afirma algo, que Jesús vino a dar vida a los muertos. Y estaba pensando en eso y llegué a una conclusión, que la única condición para recibir el regalo de Dios a través del Evangelio es estar muerto. No se necesita ser muy letrado. No. No se necesita ser un profesional. No. Bueno, no se necesita ser un erudito. No se necesita ser atractivo o atractiva. La única condición, bueno, no se tiene que tener un estatus económico. Simplemente se debe de estar muerto. Eso es todo. Uno puede estar muerto y no saberlo. Porque una cosa es existir y otra cosa es la vida eterna. La existencia es la vida terrenal. La vida es Jesús. Bueno, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo en que la vida es Jesús? Entonces, todo lo que está vivo existe, pero no todo lo que existe está vivo. ¿Por qué? Porque la existencia enfatiza lo terrenal, pero la vida enfatiza lo espiritual. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio existe. Las montañas existen. Los ríos existen. Entonces, mientras que lo uno enfatiza lo terrenal, lo otro enfatiza lo divino. Yo estaba leyendo ese versículo de Juan 1:4, que dice que en Él, y ustedes saben quién es Él, ¿cierto? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahora mientras oraba ahí, el Señor me mandó un WhatsApp. Oye, el Señor le manda uno WhatsApp. Y me hizo recordar lo que sucedió en el huerto del Edén. Cuando el Señor, dice Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué fue lo que sopló? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, eso dice en el versículo 7, pero en el versículo 17
Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, uno cree que esa muerte es la muerte física solamente. No, habla de la muerte espiritual. Quiere decir que desde que el hombre cayó, quedó muerto para Dios. Entonces uno puede estar muerto y no saberlo. Vida eterna sin Dios, porque una cosa es la vida eterna con Dios y otra cosa es la vida eterna sin Dios. La vida eterna sin Dios la tienen los que solo existen. Y la vida eterna con Dios la tienen los que hemos nacido de nuevo. Uno puede estar muerto y no saber. Y estaba consultando con el doctor Google, pero no me contestó. Parece que no tenía internet. Pero si me equivoco, ustedes me saben comprender porque no soy médico. Pero cuando un médico llega ante una persona para determinar si está muerto o no, hay una serie de signos. Pupila dilatada, falta de respiración, no hay latidos del corazón, rigidez, frialdad, bueno, todas esas son, está muerto. La Biblia le hace un diagnóstico a las personas para que las personas determinen si están muertas o no, espiritualmente hablando. ¿Y sabe dónde está ese diagnóstico? Ese diagnóstico está en Efesios capítulo 2, de los cuales leímos los primeros 3 versículos. Y ahí en Efesios capítulo 2, dice que uno está muerto y reuní 5 signos que pudieran ser más, pero como seguí el texto bíblico de Efesios 2, solamente saqué 5. Alguien está muerto, número 1, si sigue la corriente de este mundo. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la característica de los que viven según la corriente de este mundo? Bueno, eso está en 2 de Corintios 5:15. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:15? ¿Sabe qué dice? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó. Entonces ahí encontramos la primera característica de los que siguen la corriente de este mundo. ¿Sabe para quién viven? Para sí. Pero los que estamos vivos, vivimos para Él. ¿No le parece una diferencia grande? Entonces, la corriente de este mundo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. La corriente de este mundo apoya la muerte de niños en gestación. Sí. Apoya la ideología de género. Yo escojo ser hombre o ser mujer. La corriente de este mundo se caracteriza por la mentira y el engaño. La mentira es normal en este mundo. Y claro, es tan normal que yo una vez fui a sacar la tarjeta de propiedad de mi vehículo
Y entonces le dije, y le tengo que devolver la anterior porque me han levantado la prenda. Entonces cambio de tarjeta de propiedad. Dijo, la única forma en que yo le puedo dar esta tarjeta y usted conservar la suya es que usted diga que la perdió. Y dije, no, me toca devolvérsela. Porque tenía que decir una mentira. Porque la mentira es lo más normal. Estamos aprendiendo de cómo saber si estamos muertos, ¿verdad? Esta corriente de este mundo se caracteriza por las adicciones. Cuando digo adicciones de toda clase. No solamente adicciones de licor, de drogas, de juegos de azar, sino adicciones de todas las clases. Yo me quiero confesar con ustedes esta mañana. Yo era adicto al ajedrez. Sí, se me había vuelto. Me había vuelto un adicto al ajedrez. Pero tengo que dar testimonio que el día que yo le entregué mi vida al Señor, el Señor me libró de esa adicción. Entonces, en la corriente de este mundo algunos se quitan la vida y deciden cuándo morir. En la corriente de este mundo el dinero es un Dios. Y la corriente de ese mundo dice mi plata, mi casa, mi carro, mi empleo. Pero los que hemos nacido de nuevo decimos el dinero que Dios me dio, la casa que el Señor me regaló, el carro que es mío. ¿Cierto que es distinto? Y hay algunos que dicen, eso lo di con mi plata. Y tuve el ascenso en el empleo porque soy muy inteligente. ¿Y quién te dio la inteligencia? Entonces, algunos dedican su vida tan solo para ganar dinero. Y todo lo que hace una persona de esas pasa por la búsqueda incesante de lo material. En esa corriente no hay tiempo para Dios. Yo estaba pensando en ese versículo que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son... Yo dije, y lo comparto con ustedes a ver si están de acuerdo conmigo, los malos no son los días. Lo malo es no aprovechar el tiempo, porque si usted no aprovecha el tiempo, ese día es malo. Porque los días es la oportunidad que Dios nos da para servirle. Y cuando usted a través de los días le sirve a Él, los días suyos son buenos. Sí. Entonces, por eso es que el Señor dice, a través de Santiago 4:4, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Algunos están muertos y no lo saben. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara, algunos están muertos y no lo saben. Síntoma número 2. Si anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Así dice el versículo. Así dice el versículo. Y yo anoté este versículo de Juan 10:10. También fue un WhatsApp que me mandó el Señor. Dice, el ladrón, hablando del redil de las ovejas, y hablando del contraste entre el buen pastor y el que no lo es, el ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Se caracteriza por el orgullo, porque el enemigo es orgulloso. Por la altivez, porque el enemigo es altivo. Por la prepotencia, porque el enemigo es prepotente. Por la envidia, porque el enemigo es envidioso. Por ególatra, porque el enemigo lo es. Por egoísta, porque el enemigo lo es por excelencia. Esos son los rasgos característicos del diablo. Alguien puede estar muerto y no saberlo. Entonces, el diablo promueve la carrera por las perversiones sexuales. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Promueve la carrera no solamente por lo material, sino también por manejar de una manera muy sutil las ambiciones de las personas y las lleva a aborrecer la palabra de Dios y aferrarse a la tradición religiosa. Entonces, Él es el que asola todas las naciones, promueve las guerras entre los países. Oiga, estamos entre muchas guerras, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso, la Biblia lo describe como el que nunca le abrió la cárcel a sus presos. Entonces, vamos a recapitular. ¿Alguien está muerto cuando sigue la corriente de este? ¿Alguien está muerto si anda conforme al príncipe de la potestad del aire? Número 3. ¿Alguien está muerto si actúa con el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Alguien está muerto si desobedece el evangelio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Juan 14:15 dice, si me amáis, quiere decir que uno demuestra que lo ama a Él cuando es obediente. Hay personas que dicen que lo aman, pero son desobedientes. Si su hijo se acerca y le dice, madre, te amo, pero es desobediente, ¿usted qué prefiere? ¿Que le diga que lo ama o que sea obediente? Bueno, póngale cuidado a eso. Hay personas que dicen que lo aman a Dios, pero desobedecen la palabra de Dios. Y la desobedece porque no la conoce. Entonces uno puede estar muerto y no saber. Entonces, Marcos 7:6, oiga, hay versículos que son fuertes, pero yo estoy seguro que ustedes, como son la iglesia del Señor, bueno, porque somos la iglesia del Señor, están dispuestos a escuchar versículos fuertes. Porque esto fuerte no se lo dice el Señor a la iglesia, se lo dice a otros. Y en Marcos 7:6 el Señor dijo, hipócritas. Suena fuerte, ¿cierto? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y primera de Juan 1:6 dice, afirma, dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos,
Bueno, creo que ese es el 5, ¿cierto? ¿Es el 6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Y no practicamos la verdad. Entonces hay personas que dicen que tienen comunión con Él, pero andan desordenadamente. ¿Cómo están esos? Muertos. Número 4. Les dije que eran 5, ¿cierto? Vamos bien. Si vives satisfaciendo los deseos del ego, ¿sabe cómo es el ego? Al ego le gusta el ocio, las discordias, las divisiones. Le gusta el primer lugar en la fila, la silla principal. Y aquí siempre digo, el pedazo de torta más grande. Le gusta la apariencia, le gusta ser admirado, le gusta ser visto y le gusta ser elogiado. Ese es el ego. Y algunos están muertos y no lo saben. Pero si vive satisfaciendo el ego, está muerto. Bueno, eso es lo que dice la Biblia ahí, ¿no? Y número 5. Si hace la voluntad de los malos pensamientos. Mire, se caracteriza por ser esclavo de la pornografía, de la lujuria, de los apetitos sexuales. Y mire que aquí hay algo que está en una lista que se llama las obras de la carne. Están los apetitos sexuales, está la lujuria, pero en esa lista hay otras cosas. Le gustan los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la idolatría, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la santería. Entonces, ¿alguien puede estar muerto y no saber? Pero Filipenses 4:8 le habla a los vivos. Cuando digo le habla a los vivos, estoy diciendo nos habla a nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, ese es el pensamiento de los vivos. Qué contraste con el pensamiento de los muertos, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de eso? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque esa era nuestra naturaleza. Éramos de ese molde. Y no podíamos salir de ese molde a menos de que Dios hiciera algo. Mire, una persona sin Cristo miente porque esa es su naturaleza. Sí. ¿Usted ha visto la diferencia que hay entre los cerdos y las ovejas? ¿Por qué a los cerdos les gusta el barro? Porque esa es su naturaleza. ¿Y por qué las ovejas son diferentes a los cerdos y no les gusta el barro? Porque esa es su naturaleza. Entonces, los vivos son diferentes a los muertos, porque tienen diferente naturaleza. Sus corazones también son diferentes. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón, pero de los muertos. Porque la buena noticia para la iglesia es que Él nos dio corazón nuevo.
y nos dio un espíritu nuevo. Entonces no se aplique usted ese versículo para la iglesia. Nosotros no tenemos un corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios vivo. Entonces, la vida del creyente es diferente a la del no creyente. Pero mire usted, hermanos, la Biblia dice, en otro tiempo todos nosotros éramos lo que éramos. Quiere decir que para nosotros esto está en tiempo pasado. Fuimos, pero ahora somos. No podemos hoy siendo creyentes y vivir en el pasado del mundo. Ya vivimos fuera de él. Entonces, oiga, este versículo sí que me gusta. Cuando yo veo a una persona muerta, yo no puedo evitar recordarme que yo también estuve muerto. Y que la Biblia dice, y esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados y limpiados por nuestro Señor Jesús. Y salimos de ese sistema para vivir una vida diferente, que es vivir bajo el señorío de Cristo. Hasta aquí, una larga, bueno, son 5, no es tan larga. 5 signos para determinar si uno está vivo o está muerto. Sin embargo, yo quiero voltear esa página y decir como dice Efesios 2, pero Dios, me gusta ese pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Le gusta ese pero, iglesia? Por su gran amor con que nos amó. Número 1, es rico en misericordia. Número 2, expresó el gran amor. Número 3, aún estando nosotros, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. Alguien dijo, oiga, qué bueno traer a Lázaro para que nos cuente cómo es eso de estar muerto y resucitar. Le dijeron, no hay necesidad de traer a Lázaro. Aquí hay cientos de resucitados. Usted sabe lo que es estar muerto, ¿verdad? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Mire, hermano, la posición que usted tiene nadie la puede mejorar. ¿Sabe que al gran predicador norteamericano le dijeron que por qué no se lanzaba a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Y sabe qué dijo él? Yo no me quiero rebajar. Y tenía toda la razón. Lo más grande que le pueden decir a uno es hermano, porque quiere decir que tiene el mismo papá, y tener el mismo papá posición en este mundo y en esta tierra. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, hermanos, tenía razón el Señor cuando dijo, yo soy.
la resurrección y la vida. Entonces, nos hizo libres. Oiga, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que hace pecado, esclavo del pecado. El pecado y el pecador y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Entonces, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ese pero es importante. ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué nos dio vida juntamente con Él? ¿Para qué? Bueno, aquí tengo una cita bíblica que es parte del capítulo 2 de Efesios, el versículo 7 del capítulo 2, donde dice para. ¿Qué dice ahí? Para mostrar. Quiere decir que el Señor tiene algo que exhibir, algo que mostrar. ¿En qué tiempo? En los siglos venideros. Los siglos venideros terminan cuando Él venga por la iglesia. Pero seguirán los siguientes siglos. Creo que son 10 siglos. El milenio son 10 siglos. Y el Señor seguirá mostrando algo en esos siglos venideros. Porque después del milenio viene la vida eterna, la eternidad con Dios. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa, hermanos? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor tiene algo que mostrar. ¿Sabe qué es lo más hermoso que va a mostrar Él? Su iglesia. Hermano, esta iglesia es lo más hermoso que hay. Yo no entiendo cómo algunos dan el lujo de pelear con la iglesia. Eso es como darle patadas a la lonchera, ¿cierto? Sí. Es que pelear con la iglesia es meterle el dedo en los ojos al Señor, porque la iglesia es la niña de sus ojos. Por eso el apóstol Pablo hablaba con tanto respeto a la iglesia. Porque ustedes y nosotros no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo especial, único, distinto, diferente, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y sabe que estaba en esos WhatsApp que me mandaba el Señor, recordando un versículo. No sé si tenga aplicación aquí esta mañana, pero lo voy a citar. Que dice que el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo le suena ese versículo? Estaba buscando aquí en mis notas porque lo anoté, pero no lo encuentro la cita. Se la quedo debiendo, ¿cierto? Pero sí están reconociendo que ese texto está en la palabra de Dios. Sí. Entonces, Él lo hizo para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Riquezas de qué? De su gracia. Porque aquí estamos es por la gracia de Dios, que nos dio lo que no merecemos. Y por la misericordia de Dios, porque no nos ha dado lo que merecemos. Y todo por su bondad.
bondad para con nosotros. ¿Y en quién expresó toda su bondad? En Cristo Jesús, en su manifestación en carne. Ahora, tengo un versículo que yo, la verdad, lo tenía ahí como reservado para ver si el Señor me impulsaba a decirlo. Y tenía mis dudas de decirlo. Pero ¿quiere que se los diga? ¿O lo dejamos así en secreto? Apocalipsis 3:1. Mire usted esto tan impactante, porque para mí este es un versículo impactante. Dice, escribe ¿a quién? ¿Sabe quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Mire, este es un mensaje para la iglesia a través del pastor de la iglesia. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Aquí solo somos instrumentos. Cuando usted ve un cuadro muy hermoso, usted no pregunta qué pincel usaron, sino quién lo pintó. Quiere decir que lo importante aquí no es tanto el pintor, no digo el pincel, perdón. Aquí lo importante es el pintor. Y me parece que lo mejor que usted puede salir diciendo de un culto no es qué gran predicador, sino cuán grande el Dios de ese predicador. El que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando del Señor Jesús. Y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. Oye, hermano, porque si alguien conoce es Él. Yo he dicho esto y creo que en algunas ocasiones lo voy a repetir, si usted me lo permite, hermano Rubén. Nosotros no estamos en la presencia del Señor. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque estar denota temporalidad, pero vivir denota permanencia. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los domingos de 10 a 12. ¿Vivimos en la presencia del Señor, sí o no? Porque si usted me dice a mí que yo estoy feo, yo me arreglo. Pero si me dice que soy feo, ya no tengo arreglo. Porque una cosa es estar y otra cosa es ser. Una cosa es estar y otra cosa es vivir. Por eso es que Él dice, yo conozco tus obras, porque Él está con nosotros todos los días. Y mire, le voy a hacer una pregunta. Yo siempre hago estas preguntas. ¿Usted sería capaz de tratar mal a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a su hijo delante del hermano Rubén? Ay, hermano, ¿cómo se le ocurre? Qué vergüenza con el hermano Rubén. Pero resulta que el hermano Rubén está con usted de vez en cuando. Pero hay uno que no está de vez en cuando. Y uno se da el lujo de tratarlo mal delante de él. A veces respetamos más al pastor que a Dios. Al pastor hay que respetarlo, pero también hay que respetar al Dios del pastor.
Porque el que respeta bien al Dios del pastor, respeta al pastor. Si usted no respeta al pastor, usted quiere decir que no respeta a Dios. Pero no les he terminado el versículo, ¿cierto? Yo conozco tus obras. ¿Sabe por qué las conocemos? Porque vivimos en la presencia del Señor. ¿Sabe que si usted y yo fuéramos conscientes de eso, nuestra vida cristiana sería mejor? Y no le diríamos al hermano, porque es que mire hermano, esta es otra cosa que he dicho muchas veces, y si el hermano Rubén me lo permite lo voy a decir. Es importante esta reunión, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por. Esta reunión es importante, pero hay otra, ese es el culto congregacional, pero hay otro culto que es muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta, que es el culto personal. ¿Cuál es la diferencia entre el culto congregacional y el culto personal? En que el culto congregacional dura 2 horas y el culto personal dura 24 horas al día. Usted le puede rendir culto al Señor portándose bien allá en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su vecino, con su cuñado, con su suegra. Entonces no le diríamos al hermano, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. Porque él respeta mucho el culto congregacional y se olvida del culto personal. El culto personal es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Sabe cómo dice otras versiones? Que es vuestro verdadero culto. ¿Y usted no ha notado que hay hermanos que aquí se portan muy bien, pero en la casa se portan muy regular? Sí, imagínese usted. ¿Por qué? Porque este culto es importante, pero también es importante el culto personal. Entonces vivimos en culto y vivimos en la presencia del Señor. ¿Sabe qué es lo que se termina? Porque yo le decía a la iglesia, se terminó el culto. Pero cuando entendí esto, ¿sabe qué digo? Se terminó la reunión de los que le rendimos culto al Señor. Se termina la reunión, pero usted va a seguir en culto. Entonces, por eso es que él dice, yo conozco tus obras. Y luego dice, que tienes nombre. Oiga, esto me suena un poquito doloroso, porque le está hablando a la iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo le parece ese versículo? Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor hace la herida, pero medicina. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Solo creer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Entonces, usted debe de creer que su vida depende de Él y de su comunión con Él. El más importante llamado que hay en la Biblia es el llamado a la comunión. Fiel es Dios. Oiga, porque Dios es fiel. ¿Sí es fiel el Señor? Porque el cual fuiste llamados a la comunión. La fe nos conecta con Dios. La fe no es el objeto, la fe es el medio. La fe no es el destino. La fe, y yo le he dicho a los hermanos lo siguiente como ejemplificando esto de la fe. Porque dice que la fe es la alternativa, ¿cierto? Que cuando usted se enferma, ¿qué le mandan a la casa? La ambulancia. ¿Y qué hace la ambulancia? Lo lleva al hospital. ¿Y quién lo sana? ¿La ambulancia? La fe es la ambulancia, la que nos lleva. Pero aquí el que sana tiene nombre. La fe no sana a nadie. Y la fe será el medio a través del cual usted se conecta con Dios y vive para Dios. Vivir para Dios es estar conectado con el árbol. Nosotros somos las ramas. El árbol es Jesús. Él lo dijo, yo soy la vid y vosotros las ramas. La rama tiene vida si permanece en el árbol. La rama no produce el fruto, el que produce el fruto es el árbol. Y para producir fruto no hay que hacer ningún esfuerzo. Yo siempre pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas para producir naranjas? O la rama del árbol, ¿qué esfuerzo tiene que hacer? Ninguno, porque es. Y usted para tener vida no tiene que hacer ningún esfuerzo. Solamente permanecer en Él, que es la vida. Si usted ha hecho algo para romper la comunión con Dios, usted está muertico. Pero hoy un amigo se puede conectar al árbol. Un amigo se puede convertir. Un amigo hoy puede pasar de muerte a vida. ¿No le parece eso un milagro? ¿Cierto que pasar de muerte a vida es un milagro? Nosotros somos un milagro. Y me gustó lo que dijo el hermano Rubén, que aquí hay un hermano que vino a reconciliarse con el Señor. Estaba muerto. Pero él dice, no hay nada mejor que vivir para Dios y vivir en Dios. Porque algunos a veces le dicen, oiga, qué bueno que usted está vivo, pero podemos estar en pecado. Pero claro, si ese hermano se reconcilió, ¿usted no cree que cualquiera de los que estén apartados también se puede reconciliar hoy? Y usted dirá, hermano Fernando, yo estoy bien con el Señor. Y yo creo que
Los que estamos bien con el Señor le damos gracias a Dios. ¿Cierto? Pero tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Oiga, hermanos, tengo 5 minuticos. 5 minuticos. ¿Sabe que siempre lo digo, a mí me agrada mucho ver amigos en las reuniones de nosotros? ¿Y usted no siente algo especial? Mire, tener amigos muestra que la iglesia está haciendo la tarea. Porque los que traen los amigos, los invitaron, algunos hasta le pagaron el pasaje para que viniera. Algunos lo esperaron para que se organizara y viniera. Quiere decir que la iglesia está haciendo la tarea. Yo quisiera saber cuántos amigos hay aquí. De verdad que nos sentimos bien, de corazón se lo decimos, con la visita de ustedes. A ver, levanten la mano los amigos. Por aquí hay amigos, ¿cierto? Los que no son bautizados. Levanten la mano los que no son bautizados. Oiga, les quiero hacer una pregunta si me lo permite. ¿Cómo es su nombre? Jorge Iván. Jorge Iván. Jorge Iván. ¿Usted ha entendido este mensaje? ¿Sí lo entendió? ¿Entendió que uno puede estar pensando que está vivo, pero en realidad está qué? ¿Usted quiere recibir vida esta mañana? ¿Sí quiere de verdad? ¿De corazón? ¿Cuánto hace que viene a la iglesia? 3 meses. ¿Y ya tomó la decisión? No. ¿Sí? ¿De entregarle su vida al Señor? ¿Cuándo la tomó? Desde que vino. Oiga, ahí tenemos un próximo bautizado en el nombre de Jesús. Mire, uno predica y piensa que uno fue el que convenció a través del sermón, porque el que convence es el Señor. Y resulta que ya las personas que vienen más que convencidas. Y vienen ya arrepentidas. Vamos a orar por usted, hermano. Si usted quiere venir, lo invito a que venga aquí adelante. Y a los amigos que quieran venir, los invito a que vengan esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Bien pueda. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Los que quieren recibir vida esta mañana, les invitamos. Iglesia, iglesia, ya dijimos que la fe es la ambulancia que nos lleva, ¿cierto?
Hermanos queridos, escúcheme en un momento. Si alguno de ustedes reconoce que le ha fallado a Dios, al Dios que está con nosotros todos los días, observando nuestro andar, nuestro caminar, nuestro levantar, el que lee todos nuestros pensamientos y sabe cómo son, si son sanos, si son agradables. Si usted reconoce hoy que le ha fallado a Dios, hoy se puede reconciliar con Él. ¿A usted no le gustaría reconciliarse con Dios? Todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, si en mi vivir, ¿cómo podría vivir? Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza,
se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Qué le debes? Mi vida, mi sustento. ¿Qué más? Mi fuerza y mi esperanza. ¿A quién? Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermanos, los que se han arrepentido hoy o ya se han arrepentido hace días han sido responsables de algo, de que haya una fiesta en los cielos, porque hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la iglesia cuando ¿cuántos? Un pecador se arrepiente.